quiero decirles que poder comunicarnos con mentes brillantes en países comunistas es muy difícil, porque parecería que la creatividad, como pasa en aquellos que están en el exilio, que yo decía siempre un ejemplo, ¿no? Eh, Cuando Fidel quería jugar, sacaba la pelota para que todos los muchachos jugaran. Cuando Fidel no quería jugar, se llevaba la pelota y nadie jugaba. Y yo no creo que pase lo mismo en Venezuela. O sea, espero que aquellos que quieren una Venezuela mejor aprendan a sacar el balón ellos, porque mientras que no lo saque Maduro, no se juega. Es como si jugaran siempre defendiéndose o de alguna manera imponiéndose. Pero hay unas formas inteligentes de poder hacerle notar al otro que es un idiota. Y para hacerle notar al otro que es un idiota hay que tener mente inteligente, mentes brillantes y pensadores. Por eso, para mí es un orgullo conocer este venezolano maravilloso, con una preparación increíble. Por eso comunicarme con Noel Alejandro Leal, con esta mente tan extraordinaria para mí, en Venezuela, en directo en la calle. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Un honor. Muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes hoy? Aquí, si les cuento, se asustan. No, sí, ya. Tú me dices y yo me achico todo. Me pongo como concentrado esperando el palo. Pero el, lo que yo tengo que decirle nada más, disculpe esto que es tan... Lo que pasa es que hoy Jenny de Bernardo se vino con un pelo extraordinario, se gastó como un montón de... No le digo lo que se gastó porque entonces ustedes pueden comer 4 o 5 meses, pero vestida de azul, tiene unas botas tipo de caballo. Entonces, no, la verdad que hoy se vino espectacular. Listo. Pero eso es femenino, tenemos que apoyarla porque si no después nos corta el programa, así que... Claro, claro, tenemos que decirle... mi querido Alejandro, yo puedo empezar no directo porque parecería, como tú dices, no hables porque se me ponen los pelos a punta. Vamos a entrar al revés. Vamos a ir, ¿qué novedades hay afuera de Venezuela? Por ejemplo, ¿qué está pasando con Brasil? ¿Está aceptando a los venezolanos que se disparan de Venezuela? Sí, ya Brasil, por supuesto, los ha ido aceptando. Lo que pasa es que la cantidad de venezolanos que llega a Brasil es bastante menor. Tenemos una vara más alta, ¿no? El venezolano ha ido huyendo hacia, bueno, como sucede en cada uno de nuestros países, buscan primero el país donde les sea afín el idioma, ¿no? O salvo los Estados Unidos, que siempre es un proyecto interesante, debido a que esa frontera en los Estados Unidos parece menos limitante. En Brasil sí, mucho venezolano no ve a Brasil como decisión para poder tener futuro, salvo lo que está sucediendo en las fronteras en la zona sur del país, y no es mucho, de verdad, allí sí se prepara la gobernación brasilera para atender no un flujo constante ni un flujo permanente. Es una serie de venezolanos que van, intentan suerte, pero vuelven de nuevo hacia Brasil, hacia Venezuela, lo que está sucediendo en la frontera sur venezolana con respecto a Brasil. La situación de allá no es la misma, por supuesto, que la de Colombia con respecto al flujo migratorio venezolano, el cual es realmente alto, o lo que vive Panamá o el mismo Chile, que si bien no tenemos, por supuesto, frontera formal, no tenemos frontera, estamos a kilómetros de distancia, ha sido uno de los países predilectos por los venezolanos que han tenido que huir del país. Fíjate, sí, bueno, Chile es uno de los países latinoamericanos con más inteligencia que los demás, ¿no? En todo ha sabido manejar la economía, hasta los Sí, propios... tuvieron la grandiosa suerte de que entendieron, Allende nos lleva al comunismo, el comunismo se le depone y se construye de nuevo una nación a partir de las cenizas que deja el comunismo. 3 años de Allende fueron suficiente destrucción para Chile, para que Chile tuviese que vivir un periodo fuerte, duro,
difícil, como fue la dictadura del general Augusto Pinochet, pero sin la dictadura de Augusto Pinochet no hay el Chile de hoy, ese Chile al cual los venezolanos han tenido que huir para poder sobrevivir. Bueno, pero fíjate interesante lo que estás diciendo. Fíjate que cuando estaba ese periodo, Ujú. los equipos de economía fueron argentinos. Y Sí, ahí hubo una mezcla extraordinaria de y- argentinos, del fueron inicio de los muchachos de Chicago. sí, pero fueron la economía social de mercado, que Ujú, era la economía alemana, la que ujú. levantó Chile y que de alguna manera después los socialistas que destruyen los países eh, lograron continuar siendo socialistas con una economía social de mercado. La economía social de mercado para los oyentes, que es muy importante saberlo en el momento de caos en que está Venezuela, la Ujú. economía simplificando, ¿no? Dice que en la actividad, toda la actividad tiene que ser privada y los impuestos es para socorrer las partes sociales. No que los impuestos sean para recorrer los impuestos, no que sea para socorrer los impuestos con aquellos que ganan, sino son con lo que realmente produce la actividad privada en sus compañías para poder tener un estándar de vida mayor. Y los socialistas chilenos, que no tienen nada que ver con socialistas latinoamericanos, aunque sean latinoamericanos, comprendieron esa circunstancia y dejaron que Chile tiene una armada impresionante. Chile tiene una economía que ahora estaba bajando porque los socialistas empezaron a meter la mano, Eso pero es, esa es toda la gracia. Ese cambio económico que vivió Chile, capitaneado casi todo, capitaneado, bueno, capitaneado es ponerle mucho, pero sí con mucha influencia por parte de José Piñera, hermano del expresidente y aparentemente futuro presidente de nuevo de Chile. Esa visión económica, ese cambio hacia esa economía social de mercado es lo que sentó las bases que aún ante el desespero socialista por destruir esas bases siguen firmes y mantienen a Chile a flote y mantienen a Chile como quizás lo único positivo en economía y desarrollo en el subcontinente. ahora, yo te podía hacer, digamos, la verdad que me paso de cara dura, pero queriendo acompañarte en todas estas circunstancias que está pasando Venezuela, ¿qué te parece si puedo hacerte una sugerencia? Por favor. Eh, Hasta ahora, cuando la mayoría de los opositores a los regímenes comunistas, como pasaba acá en el exilio en Miami, no daban resultado, siempre ganaban los comunistas. Y siguieron Ujú. ganando porque todavía están en el poder. Y el exilio está desapareciendo, después de 50 y pico de años. Ahora, no vamos a esperar 50 y pico de años para que pase lo mismo en Venezuela. Aunque si no hacen nada va a continuar hasta los 50 y pico de años, por supuesto. Ujú. Ahora, pero hay un hecho en que quejándose no se resuelve nada. Es lo mismo que tú quieres quejarte del presidente, pero resulta que le pasa por arriba las cosas porque él tiene el control. Eh, ¿No convendría ver cómo lo haces tú algunas veces maravillosamente? ¿Cómo reconstruir Venezuela? ¿Cuáles son los elementos que tenemos de Venezuela que pueden salvarse? Porque comentar que no comen, ya lo sabemos. Comentar que se están muriendo, ya lo sabemos. No hace falta repetirlo porque eso al final cansa y duele a la gente. Entonces, con eso, en los demás de oposición en el mundo no dio resultado. No, No hay que por buscarle otra manera eso, inteligente de poder contrarrestar y sacar la pelota de nosotros jugar y no que esperar que a ver que la saque Maduro o que la saque Fidel, sino nosotros, digamos, la oposición tirar la pelota para generar la oposición y basta de andar quejándose. lo que pasa ahí usted hizo una definición muy clara, por eso yo siempre insisto en que lo que tenemos que convertirnos, que nosotros somos la solución del problema,
Por no el eso, problema. como tú lo dices. Venezuela es la solución del problema. Eso es una cosa que es básica y es lo que los venezolanos deberían de terminar de comprender, porque quizás quienes menos lo entienden son los mismos venezolanos. No entendemos ni nuestro potencial, ni valoramos lo que es nuestra tierra, ni nuestra posición geopolítica, ni nuestra calidad, porque también dentro de ese proceso de odiar a Venezuela, los venezolanos han empezado a odiar a los venezolanos. Empezamos nosotros mismos a socavarnos nuestras bases. Y eso ha ido todo muy a favor de la estructura de gobierno. Pues el gobierno necesita que el venezolano sea miserable para consigo mismo, para que se pueda adaptar a esta situación, para que contribuya a que se desmembre el país. Ahora, lo cierto es que Venezuela tiene todo el potencial para hacer eso, y lo hemos repetido en sopotoscientas ocasiones. ¿Qué hacer para que eso pueda tener de verdad eco? Para que el venezolano se sienta representado, no, se sienta identificado con esa idea de esa Venezuela posible, de esa Venezuela que está allí esperando por los venezolanos. Y es tan sencillo, profesor, como explicarle a la gente que lleva años sumida bajo la mentira socialista. Porque el proceso de destrucción de Venezuela, ese proceso en caída libre que la revolución aumentó, que desde que llegó Chávez simplemente se colocó a unas velocidades impresionantes, tenemos mucho tiempo viviéndolo. Venezuela ha sido adormecida por el socialismo y ha hecho que el individuo venezolano se vuelva cada vez más irresponsable. Irresponsable en todos los sentidos, irresponsable hasta, lamentablemente, profesor, en ese mismo proceso de irresponsabilidad, de no entender, de no valorar lo que sucede también desde el punto político y la capacidad de maniobra y maldad política que tiene un régimen como este, pasó esta semana, está pasando en estos días, una situación que es realmente aberrante. En este mismo asunto de los venezolanos exiliados, Perú también se convirtió en un centro de refugio de venezolanos. Y una organización coordinada por un líder político que se encuentra en el exilio, buscó la manera de coordinar que 130 niños viajaran a Perú a reencontrarse con sus padres venezolanos que estaban ya allá, que ya se encuentran en Perú. Cada uno de esos niños tramitó su permiso de viaje, su pasaporte, cada una de esas cosas, y fueron hacia el aeropuerto, y en el aeropuerto ayer les empezaron a suspender el viaje. Todos los niños le fueron anulando los pasaportes, los están llevando a refugios del Estado. Y por supuesto los coordinadores de esa operación están siendo sometidos a acusaciones a nivel judicial y se encuentran detenidos. ¿Por qué lo ligo con la irresponsabilidad? Porque hay que ser bien irresponsable políticamente hablando para no entender que usted está bajo un régimen comunista. Y un régimen comunista es un régimen totalitario que busca el todo por el todo, y los niños siempre es su principal capital. Entonces, esa irresponsabilidad de no entender el valor de Venezuela, de ser tan irresponsables con la política, el no comprender que una movilización de eso va a alertar a un régimen comunista como este tipo, llega a un grado de irresponsabilidad y de infantilismo que es el que nos trajo hasta aquí, que es el que demuestra que el gran problema es que seguimos sin tomarnos en serio lo que está sucediendo. Y eso es realmente grave. Para poder demostrar ese potencial, esa capacidad, esa visión de esa Venezuela posible, de esa Venezuela futura, de esa cosa maravillosa que tenemos allí en reserva, primero tenemos que despertar ante la realidad. Y el venezolano parece que sigue dormido frente a esa realidad. No entiende ni la maldad del comunismo, no entiende la capacidad de adormecer del socialismo, no entiende y está muy lejos de entender aún lo que vale Venezuela. Fíjate que algunas veces hay otra novedad interesante, por decir algo, no tengo por qué decir interesante, sino una novedad que llegó hoy acá y la tenía Jenny de Bernardo, no sé dónde la sacó. Jenny, ¿qué pasó? Y te agarra el micrófono, por favor. ¿Qué pasó? Espera que está poniéndose los auriculares y estamos despidiendo a Mariano, que es nuestro ingeniero de sonido extraordinario que tenemos acá y es parte del equipo y esperemos que se mejore porque está con gripe. Pero, Jenny, la noticia de Venezuela referente a las maquinarias de los
Ahora la está buscando. Que la busque, quiero que le dé completa. Fíjate bien. El problema está de qué manera inteligente y atractiva para el público que no es venezolano. Fíjate lo que te voy a decir. Tenemos que ser creativos. Claro. No podemos estar más quejándonos. Como tú no lo haces, tú no te quejas si no te dicen lo que hay en Venezuela. Pero tenemos que hacerlo porque eso es lo que va a dar la inteligencia que tienen los venezolanos que no están dormidos para demostrar que va a ser Venezuela una vez que saquemos a estos ladrones y narcotraficantes. Eso es. Y tenemos que no hacerlo bien claro, cada día dar una creatividad, una esperanza maravillosa que se da y que hay que alimentar, y que los venezolanos a través de las redes sociales tienen que mantenerse comunicados, no se aíslen, no empiecen a decir cada uno lo que quiera decir, sino a mantenerse unidos. ¿Por qué? Porque hay una energía que se da y lo comprenden muy pocas personas. La energía que se forma cuando varios seres humanos se asocian, se incrementa el poder del pensamiento de estas personas. Exacto. Y esa unión de pensamientos tiene que ser hacia un pensamiento claro, de verdad, de desarrollo, de querer futuro, de entender el valor de Venezuela, de aprovecharnos, de nacer, de ser los dueños de una tierra simplemente privilegiada. Fíjate que hay dos maneras que se hace en la gente que usa la mente. La gente que usa la mente y tiene tremendos éxitos, no es la mayoría, es una minoría, está claro, pero para conseguir lo que a él la vida sea más fácil, y la vida tiene sus artimañas para lograrlo, es imaginarse lo que él quiera llegar a donde ir, a ser un hombre de éxito, o terminar sus estudios, o llegar a un fin de poner un negocio. Primero lo piensa, y después de pensarlo, la mente se abre de tal manera que va utilizando elementos de todos lados que antes no veía, porque antes quería que le regalaran el negocio, y se abre de tal manera que va consiguiendo, porque todo está alrededor de nosotros. El poder no lo delega a nadie. Nadie te va a delegar como venezolano que tú hagas de Venezuela lo que quieras. No, el poder se toma. Y por eso los dictadores lo toman y manipulan a 30 millones de personas. Porque lo tomó. Nadie le da el derecho, ni son legales, ni aceptan que fue elegido por la mayoría, y sin embargo tienen el control de Venezuela. Claro. Pero eso es porque lo pensaron, no es porque vino de casualidad. Y hay un punto muy importante que contribuye a enfrentar de manera distinta ese pensamiento, profesor. Aquí, a estas alturas, profesor, ante la realidad que vive Venezuela, ante el proceso de destrucción que está sometida Venezuela, todavía hay gente en este país de tal nivel de irresponsabilidad que niegan una salida fáctica al problema. Entonces, cuando uno se encuentra con esa realidad, uno empieza a preguntarse cómo hacer para que esta gente haga silencio, cómo hacer para que por lo menos dejen de estarle metiendo tonterías al resto de la población, porque lastimosamente tienen vocería, tienen identificación pública. Es un mar de ilustres nulidades que viven inundando la mente del venezolano con una serie de fantasías y de estupideces que no tienen nombre y los alejan de la realidad. Hay que tener la realidad para poder tener a mano las herramientas, la fuerza, el conocimiento, la idea para poder avanzar. Y eso es parte del grandísimo problema que tenemos hoy en Venezuela. Nosotros todavía no estamos tomando en serio lo que sucede en Venezuela, y entonces el pensamiento creador, ese pensamiento que puede impulsar a Venezuela hacia adelante, se queda lejos, sin la oportunidad de encontrar ni el norte definitivo, ni la fuerza que lo acompañe. Bueno, ya tenemos a Jenny, a ver si encontró noticias. Adelante, Jenny. Hola, Noel, muy buenas noches. Bueno, Hola, Jenny. Si bien ya se busca legalizar la minería de criptomonedas, resulta que cuerpos policiales detuvieron a un minero de bitcoins en el estado Lara.
21 mineros de Bitcoin ya fueron incautados. Entonces, ¿cómo ellos van a tener una criptomoneda si lo que están haciendo es incautar las máquinas que legitiman si el Bitcoin es correcto o no? Porque dice que se los imputa de legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito, delitos informáticos, financiamiento al terrorismo, fraude cambiario y daños al sistema eléctrico nacional. Pero están diciendo todo lo que ellos hacen. Bueno, por supuesto. El gobierno hace lo que... El gobierno no solo juzga por su condición y cada una de esas cosas, sino que el gobierno necesita obtener el monopolio de lo que le resulte positivo. Por supuesto que el gobierno va a querer el monopolio del asunto de la criptomoneda en el momento en que lo obtenga, ¿no? El gobierno también estimula un proceso de persecución de lo que no esté dentro de su ámbito, dentro de lo que no pueda controlar. La criptomoneda es algo que no puedes controlar y dentro del cerco de control cambiario que impone el gobierno, por supuesto, le va a poner la observación. El gobierno va a estimular su criptomoneda, su negocio, no va a permitir un negocio ajeno. Eso es básico dentro de la estructura del neocomunismo. El neocomunismo no cierra las puertas de una manera formal, sino de manera progresiva, y va haciendo que se adapte la sociedad a su cierre, pero no hacia la libertad. Eso es una cosa que es básica. Por supuesto, el gobierno siembra mecanismos para que, es como podar el camino que el gobierno necesita, ¿verdad? El gobierno va marcando un camino. Si tú te sales del camino, por supuesto, te pongo preso, te denuncio, te armo un expediente, te hago cualquier cosa. El gobierno sí maneja trochas, sí maneja atajos y caminos. El gobierno es dueño de la pseudolegalidad. El gobierno es el dueño del Estado. Entonces, contrario a lo que pueda existir en cualquier otro país donde el Estado prevalece por encima del gobierno, no. Aquí el gobierno es dueño del Estado, es dueño del país, dueño de los venezolanos. Si nosotros no entendemos ese principio, no importa el accesorio de lo que se quiera conversar. Puede ser Bitcoin, puede ser nuestros hijos. El gobierno hace lo que le da la gana. Tiene el pleno ejercicio del poder, lamentablemente otorgado por la irresponsabilidad de muchos venezolanos. No solo los venezolanos que en el 1998 fueron tan salvajemente irresponsables como para votar por Chávez, también toda la estructura política, jurídica, que hizo posible que se le entregara un cheque en blanco con la constituyente de 1999, y después la inmensa cantidad de venezolanos que han seguido jugando irresponsablemente a la democracia con un régimen comunista. Entonces, lo que nosotros vivimos hoy, no solo con respecto al Bitcoin, sino con cualquier aspecto, el más mínimo aspecto de la sociedad venezolana, es parte lógica de un proceso neocomunista que busca esclavizar al venezolano, de tener el control total sobre su vida, darle distintas apariencias de pseudo-libertad. Aparte, el asunto de la criptomoneda está muy lejos de ser algún tipo de beneficio para el venezolano. Es un gran, de la criptomoneda del petro, de lo que promete Nicolás Maduro, es un gran ejercicio de lavado, es un gran ejercicio de un lavado que va a ser muy atractivo para todas las organizaciones criminales del mundo, porque tiene un respaldo. El Bitcoin, su respaldo es la confianza. La confianza en el mundo criminal es algo relativo. Aquí no. La confianza la va a imponer petróleo, diamantes, oro, es decir, Venezuela. Sí, lo van a seguir esquilmando a Venezuela por todo. Exactamente. Es claro, porque después las demandas van para ir para Venezuela, no va a ir para otro lado. Claro, porque ahí sí va a haber a quién demandar, porque claro, es la única criptomoneda que va a tener algún tipo de aval. Fíjate que ese aval que se toma en relación a los bienes que tiene Venezuela, porque ya no tiene otro de dónde sacar más de ese efectivo de afuera o dólares de afuera, sino tiene que sacar lo que es sólido, ¿no? Y de qué manera sacarle un beneficio es haciendo el petro, sacando los beneficios que están en Venezuela y que aparentemente es del Estado, pero es de Venezuela. Ahora, fíjate lo que pasó con Grecia. Voy a hacer una asociación, ¿no? El Partido Comunista que ganó en Grecia, ¿te acuerdas que hubo una negociación internacional con todo el equipo europeo en relación si se le prestaba dinero o no
si se le regalaba el dinero, como están diciendo que tenemos que hacer en Puerto Rico ahora, que hay que regalarle todo lo que las deudas que ellos se comprometieron y no supieron administrar. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Qué hicieron en ese momento para otorgarle dinero para pagar las deudas? Fíjate tú, dinero para pagar las deudas que tenían con los bancos europeos o internacionales para poder funcionar. Sí. Y un poquito para poder pagar las deudas que tenían hacia los jubilados y a otras ramas sociales. Sí. ¿Con qué se respaldaron los bancos internacionales? Con decir y firmar que si no pagaban lo que se le va a ir entregando para devolverle la plata a los bancos, porque es la deuda que tenían con los bancos, se le iba a exigir la venta de los bienes de electricidad, todo aquello que tienen un valor en Grecia. O sea, el que respaldaba el dinero eran los bienes que tenía Grecia y que eran del gobierno griego. Entonces le fueron dando dinero para pagar a los bancos con deudas internacionales con Grecia. Seguro que no lo pagaron, eso olvídatelo. No tienen manera de reorganizar una economía como esa. Pero Venezuela ya no tiene nada. ¿Y de dónde iba a sacar el dinero? Si tiene que sacarlo de los brillantes que están todavía bajo tierra, o tiene que sacarlo de la compañía de electricidad que le cobra a todos los venezolanos lo que sea, pero es un bien que se puede vender. Venezuela no tiene nada y tiene todo, y eso es lo absurdo de lo que de lo que está sucediendo en el país. Mañana, por supuesto, al poner fin a esta desgracia, nosotros vamos a encontrar el país no solo destruido físicamente, no solo destruido moralmente, éticamente, y con una carga de destrucción en cada individuo venezolano, sino el país realmente endeudado a límites que rayan en lo ridículo. ¿Y sabe lo que va a pasar? Malo. Claro que es malo, pero es la más grandiosa oportunidad que tiene Venezuela de enfrentar su realidad, de dejar atrás el rentismo petrolero y enfrentar a Venezuela hacia la producción, hacia una capacidad real de desarrollo. Y es el gran momento de la inversión hacia Venezuela y el retorno capital venezolano siempre que mostremos estabilidad, seguridad jurídica y orden. Para poder hacer eso, para poder no pasar con esa duda frente a lo que vayamos a vivir económicamente, porque a juro vamos a nosotros a necesitar cualquier cantidad de rescates puntuales, bien sea por el Fondo Monetario Internacional o por el Banco Mundial o en conjunto con otras multinacionales. Todas esas cosas nosotros las tendremos que ver desde un punto de vista de que no son para pago de deuda. Nosotros no nos podemos endeudar para más pago de deuda, nosotros nos vamos a tener que endeudar mañana para poder generar la maquinaria de desarrollo para el pago de la deuda, que es una cosa muy distinta. Y eso es algo básico que no podrá hacer ningún tipo de gobierno con tilde socialista. Lo primero que haría, vamos a suponer que ocurriese el milagro absurdo de que mañana llegase al gobierno lo que llaman aquí oposición. Todo lo que entre en deuda mañana se va en gasto social, para atender una emergencia real, pero no para producir soluciones para la emergencia. Entonces, lo que vamos a tener es cómo el hueco se hace más hondo, más profundo, más grande, y seguimos matando el hoy y el mañana. Por eso es que es tan importante que el país entienda que lo que tenemos que dejar atrás es lo que nos trajo hasta aquí y lo que nos mantiene aquí. Dejemos atrás el socialismo y vamos a encontrar cada una de las vías para la recuperación real. Ese ejemplo de Grecia, de la llegada de Tsipras con todo el salvaje apoyo del chavismo en su momento, todo lo que sucede, todo ese dúo espantoso de ese partido y el partido en España de Podemos, todo este tipo de cosas en las cuales Venezuela ha aportado su cuota. Ha aportado, no, ha creado. ¿Sí? Lo creó. El Podemos lo creó Venezuela. Bueno, y mucho de ese Podemos ayudó a que se creara en Venezuela este desastre. Sin Juan Carlos Monedero y toda la estructura criminal que existe dentro de la Complutense, basada para hacer realidad estas cosas, tampoco se hubiese visto aquí el entramado constitucional
que tienen, que en el cual el chavismo y la oposición han hecho posible el desmembramiento de Venezuela de una manera democrática, constitucional, pacífica, como cada una de las estupideces que repite el liderazgo opositor. Entonces lo que nosotros estamos viviendo, profesor, es una cosa muy bien colocada dentro de un proceso ideológico, y por eso es que es tan difícil cuando uno se enfrenta aquí a una realidad que nosotros tenemos en el país. Por supuesto que lo que gobierna es una banda criminal, es una gran organización internacional del crimen, pero usa una pistola, compadre, la pistola se llama socialismo, entiéndalo. Si usted le quita a esa banda criminal ese armamento, esa banda criminal se va a quedar indefensa y vas a poderla acercar y vas a poder demostrar que de verdad es una banda criminal. Pero no la han demostrado, perdona, pero no lo han demostrado con los sobrinos que están presos acá en Venezuela. No, pues, son familia de Maduro, con la esposa de Maduro y todo. Y ahí se descubrió que son unos narcotraficantes en el poder. Si usted viese cómo se ha tratado aquí esa noticia por la prensa, por lo que queda de la prensa grande, por lo que queda de los grandes medios de comunicación, totalmente va por debajo de la mesa, o es muy puntual el asunto de la sentencia, pero no se habla sobre todo el extramado de lo que es sobre qué es. ¿Por qué fue el juicio? ¿Qué fue lo que se destapó en el juicio? Todo ese tipo de cosas pasan por debajo de la mesa. El venezolano poco se entera. Y si se entera de algo a través de las redes sociales, al mismo tiempo el gobierno cuenta con una maquinaria para hacer que esa noticia se vuelva nada. O van generando un escándalo tras otro. O mantienen al país en vilo dentro de un escándalo nuevo sobre otro escándalo nuevo. Y se pierde el norte. Frente al hecho salvaje que quedó demostrado en ese juicio de que es una negociación con la FARC, de que esa gente no tiene ningún tipo de escrúpulos en matar, volar, desmembrar gente. De descuartizar, descuartizaban gente. De que esa gente no tiene ningún tipo de problemas en reunir millones de dólares para aportarlos hacia una campaña política sucia, de que se utiliza el poder del Estado para traficar. Eso no importa, se pierde en la nada frente al día a día del venezolano, frente a cada nuevo escándalo que genera el gobierno, frente a cada basura de cada cortina de humo que va generando la inútil oposición. Entonces, frente a esa cantidad de realidades, por eso es que yo siempre insisto en que nosotros tenemos que fijarnos un norte real. Todos los detonantes, toda la realidad, todo lo criminal que es este gobierno no es nuevo. Lo estamos viviendo desde el inicio, desde la llegada de Hugo Chávez. Por eso es que nuestro norte tiene que ser simplemente dejar atrás todo aquello. No es el punto de que Maduro y sus sobrinos son unos criminales. Criminal es el comportamiento político que ha hecho posible la destrucción de Venezuela, el asesinato de un país. Y eso fue posible gracias al socialismo. El socialismo, el neocomunismo fundamentalista, como lo bauticé en el año 1998, Venezuela entra lamentablemente en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Por supuesto va amarrado al narcotráfico, por supuesto va amarrado a la entrega de nuestra soberanía. Son asuntos básicos en un proceso de este tipo. Es la vida actual del mundo, son las necesidades del mundo para poder hacer daño y esclavizar y destruir una sociedad. Bueno, fíjate una cosa interesantísima. Cuando tú estás planteando un hecho en que, por ejemplo, Colombia se apoya en que va a haber un hecho de paz si le da o avanza el comunismo o avanza los narcotraficantes en el poder, que son los que ya estaban narcotraficantes que tenían el control de algunos políticos en Colombia. Y a su vez la FARC, la parte armada del proceso que tenía éxito porque estaban parejos en las fuerzas militares, ahora se le permite entrar a competir políticamente. ¿Y quién va a ayudar económicamente a la FARC y a los políticos que ya estaban comprados en Venezuela para tener el control del narcotráfico, aumentando el 50% la producción de distintas drogas allá en Colombia? Esto va en directo a destruir Colombia. No puede ir nunca a favor de Colombia. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes de México, que tienen controlado México, los narcotraficantes de Colombia, que tienen controlado Colombia el 50% como mínimo, los que vienen de Nicaragua,
los que están en Brasil, los que están en Venezuela, que es el centro de protección de los narcotraficantes y lavado de dinero, ese dinero no es lo que tiene Venezuela que le sobra, sino es que los narcotraficantes van a apoyar los distintos países para quedarse con el control solapado o completo para funcionar el narcotráfico. No tiene nada que ver la política, ni tiene que ver derecha o izquierda, porque en México lo están controlando igualmente los narcotraficantes y puede que tenga una política de centro, vamos a ponerlo. Estamos equivocados, estamos nosotros reduciendo a la forma política el control del dinero de los países. Profesor, ahí disiento mucho con usted. Cada herramienta se usa un país de acuerdo a cómo haya a las necesidades y a la aceptación de ese público. El asunto de cómo el narcotráfico va manejando a la población mexicana no necesariamente es el mismo modelo con el que el narcotráfico maneja a la población de Honduras o como el narcotráfico maneja a la población venezolana. En Venezuela la pistola es el socialismo. En Colombia la pistola ha sido el mismo gobierno de Santos. La pistola es la estructura que está muy vieja impuesta por la FARC, que había sido reducida militarmente por un proceso político que Uribe le pone el nombre de centro democrático, pero el ejercicio era puramente de derecha para lo que es el hecho del control político militar del Estado, para poder poner orden. Acabaste militarmente con la guerrilla. Santos le volvió a dar territorio, les puso este aumento del 50% de nuevo los campos de cocaína, y todo este crecimiento favorece la bandera del discurso político de esa izquierda que enarbola la FARC. Entonces, cada uno de los países de la estructura del Foro de Sao Paulo, que es el área que le compete más a Latinoamérica, que lo está viviendo, hace su estafa con la pistola del socialismo. En México utilizan otro tipo de pistola. No, en que el España arma utiliza otro tipo de pistola. No estoy de acuerdo contigo que esgrimen el socialismo, la política como sólido, pero en el fondo no es el arma es la droga. El arma es los narcotraficantes que están asociados, están todos juntos, a todo el mundo le conviene que estos países estén así en la crisis, porque es donde ellos se alimentan y mantienen el control. Claro, pero es que esa es y fíjense, pero antes, cuando no teníamos el narcotráfico como principal combustible de este aparato, ¿qué existía? Y siempre ha sido lo mismo. Cuando Fidel logra tomar el inicio de esto, antes de empezar a construir el imperio de narcotráfico que domina hoy Latinoamérica, era la palabra, el discurso socialista, el que fue penetrando, era la oportunidad política que significaba la Guerra Fría, y bajo todavía ese proceso lleno de basura, de resentimiento político, de ausencia de sentido común propio del socialismo, es que se han podido avalar, y es que buscan cierto grado de legitimidad histórica para poder hacer las barrabasadas que hacen. Esa es la realidad. Ahora, eso fíjate, tiene un nombre, una patente política, y esa patente política es socialismo. Fíjate una cosa que no nos damos cuenta ni los norteamericanos. Somos responsables los norteamericanos. Te voy a explicar por qué. Porque Norteamérica siempre estuvo involucrada en Latinoamérica para el control latinoamericano, por muchas razones. O si no, indirectamente, pero para apuntalar. Nos retiramos de Latinoamérica porque no valía la pena. Latinoamérica no tiene solución, aparentemente, para los norteamericanos, porque siempre están en la misma y siempre caen rutinariamente en la misma autodestrucción de sus pueblos. Pero uno pensaba que los pueblos podían aprender la lección y en la próxima elección votar a otro, si no al comunista ni al socialista. Y resulta que los pueblos siguen votando socialismo. Siguen votando. No tienen alternativas, profesor. Está bien. No importa. No importa si tienen o no. Pero es lo que votan. Ahora, claro, no se les puede ayudar. No se les puede ayudar.
Es que es impresionante, si usted es increíble. Yo quiero pasarles un momento a ustedes la fotografía de lo que es Venezuela. Venezuela es el país con más partidos políticos inscritos en la Internacional Socialista. Tiene un gobierno socialista que lleva al país hacia el futuro, hacia el comunismo. Y los que se dicen no estar metidos dentro de la estructura de la MUD, que es un movimiento básicamente de partidos de izquierda, que están supuestamente separados de la MUD, pero vienen de esa raíz, lo primero que hacen es utilizar los foros de la Internacional Socialista, es respaldar el concepto socialista como alternativa frente al socialismo que impone el chavismo. Entonces, tampoco se le brinda alternativa, porque ese proceso que nosotros estamos viviendo no es nuevo. Desde en 1958, Venezuela se ha venido degradando dentro del socialismo, y cuando buscamos este símil en la actualidad de los países que están viviendo este proceso de destrucción, usted va a encontrar lo mismo. El proceso de Bolivia es muy similar en ese sentido, el proceso ecuatoriano es muy similar en ese sentido, y estamos viendo la pelea entre dos visiones del mismo destruir del Ecuador, la visión de Lenín Moreno, que es fibra de Rafael Correa, y la visión de Rafael Correa, que es parte de esta misma desgracia del Foro de Sao Paulo. Pero ya la discusión en Ecuador se puso entre esa cosa que llamaban las dos izquierdas, que no existe, que es una sola, que al final Marx y Lenin es lo mismo que Stalin y Mao, es el mismo criminal. Bueno, pero vamos a Lusinski en Perú. El tipo reconoció hoy que las deudas que cobraba de Overbrecht eran legales. Esa es la excusa que da él. Pero sabemos que todas esas compañías son compañías truchas, son compañías corruptas, y que puedan transformarlo en legales o ilegales, pero son comisiones que el pueblo después tiene que pagar, que se supone que tiene que ser un 40 o un 50% más cara las obras públicas, que le quita el beneficio para la supuesta ayuda para la gente pobre. Entonces, no se le habla claro a la gente, no se le dice la verdad. Se le dice que al 60% de Latinoamérica que son pobres, se les dice que se les va a dar la casa, que se les va a dar los beneficios que ahora tienen, que se les da un salario sin trabajar, para que no hagan lío. Eso es simplemente sembrar más socialismo. Nosotros tenemos que irnos hacia una gran reforma profunda del Estado, de los Estados. Y esto va a sonar realmente antipático, pero quien crea que esa reforma profunda de los Estados se puede hacer a través de un proceso de estructura democrática formal, miente. Esa reforma económica, social, de mercado, de la que empezamos a hablar, del proceso chileno, lamentablemente, guste quien no le guste y sufra el que quiera, solo se puede hacer a través de un hecho de fuerza y la imposición de ese hecho de fuerza en el tiempo necesario para la transformación del Estado, no solo de la estructura económica del Estado, del Estado, para generar los mecanismos legales de establecimiento de licitaciones, para desmontar toda la mafia de corrupción que puede existir en un país. Lamentablemente eso es un riesgo terrible, porque el que comienza el proceso fáctico puede llevarlo hacia otros derroteros y puede llevar el país a la continuación de este mismo proceso de destrucción. El asunto es en qué momento le ponemos freno, dejamos atrás este proceso de destrucción y marcamos un nuevo norte. Cuando como sociedad nos convertimos en la llave de la solución del problema y en el poder para poner fin a cualquiera que nos lleve por otro camino que no sea el de el desarrollo, el progreso y la libertad. Allí es en donde nosotros tenemos que afincarnos, entender esa realidad para poder aprovecharla y marcar nuestro futuro. Hay una cosa interesante, fíjate que aquí el Partido Demócrata que tenía Obama mantiene, o la gente empezó a soltar la gente de las cárceles. Obama soltó 180. Esos 180 eran delincuentes y drogadictos y los mandó a la calle de vuelta para que sigan delinquiendo en los Estados Unidos. Pero vamos a ver un poquito porque sí tiene que decirte algo. Adelante, Jenny. No, él estaba leyendo unas declaraciones de esta
señora Luisa Ortega Díaz. Susto. Y ahora ella dice que Jorge Rodríguez le pidió que no le hable de temas profundos y muy complicados al presidente, que hay que hablarle sencillo porque es un poco lento y no entiende. Y ella en tantos años no se dio cuenta que estaba hablando con un lento. Es que mira, una cosa es que sea lento o no lento. Una cosa es el trabajo que hace Luis Estela para poder marcar a Maduro como lento y como idiota. La revolución se encarga de hacer las cosas de una manera muy, muy clara. Yo siempre insisto, Maduro no es ninguna lumbrera ni es una cosa extraordinaria, pero hay que poner un punto aparte. Si ese hombre fue constituyente en 1999, fue diputado, presidente de la Cámara del Congreso en 2 oportunidades y el canciller con más años en la historia de la República de Venezuela en ejercicio, es porque no es un idiota. Es porque detrás de él hay una maquinaria de trabajo que hace posible que funcione. Entonces ese tipo de comentarios como el que hace Luis Ortega es simplemente un juego que a la larga lo que le trae es beneficio a la revolución, porque la gente sigue sin tomarse en serio el carácter criminal ni la astucia política que tiene el gobierno, que tiene 20 años destruyendo al país más rico, potencialmente rico de todo su continente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. A Chávez también se le subestimaba, se le decía que era burro, que era ignorante, y Chávez se la daba de patán, y aparte de que era un patán, lo aumentaba, porque lo que quería él era estimular todo un proceso de embrutecimiento y de ordinariez del venezolano, y lo logró, la bestia esa lo logró. Eso hay que admitirlo. Entonces, esos aparatos no son porque ellos sean brutos y están allí, no, son 20 años destruyendo. ¿Y cómo lo hacen? Precisamente hasta marcándose como brutos, haciendo que la gente crea que son idiotas. Ese es el mejor truco, es como el truco del diablo. El diablo está allí, pero su mejor truco es hacerle creer a la gente que el diablo no existe. Claro, pero esta mujer ahora dice que va a luchar para que Maduro no disfrute del dinero robado, que Maduro le pidió no procesar por corrupción a los directivos de PDVSA. ¿Y por qué seguían el poder tanto tiempo entonces? Por eso, ella fue cómplice de cada una de esas partes, le dio legitimidad a cada uno de los procesos, fue cómplice en el proceso de persecución política, lo cual es un crimen de lesa humanidad, fue cómplice al enmudecer las denuncias sobre lo que sucedía ante el crimen electoral que había vivido Venezuela durante todos estos años. Ella es parte de este proceso, con todas y cada una de las letras. Lo que pasa es que la revolución también hace de vez en cuando unos pseudotrapiches y hace que el país se ponga a discutir nada más dentro de la idea del chavismo. Entonces la gente va dejando, ya por fin dejando atrás a la MUT, dejando atrás esto, y se encuentra que sus únicas alternativas son el chavismo. Le pintan al país que la única alternativa es lo que viene de la misma raíz que secó a Venezuela. No, y es allí donde nosotros tenemos que tener muy claro de que tenemos que dejar atrás todos los que nos trajo hasta aquí y lo que nos mantiene aquí. No es posible que el régimen haya durado todo esto sin la aprobación de una mujer como Luis Estela. No es posible que esto que está haciendo hoy el régimen de decir que está limpiando PDVSA y haciendo esta cantidad de cosas, cuando hoy precisamente el principal destructor de nuestra industria petrolera, Rafael Ramírez, viene y dice que él se encuentra con todos los méritos para ser candidato presidencial el año que viene. Claro que los tiene, es exactamente igual a esto que está ahora. Exactamente, y entonces hace que la discusión y todo el futuro político siga medrando dentro del chavismo, dentro de lo que destruyó a Venezuela. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner fin. El chavismo no tiene un solo punto positivo. No existe un solo punto positivo dentro del chavismo. Pero entonces teníamos a Capriles, a la esposa de Leopoldo López, hablando sobre el legado de Chávez, buscando de alguna manera medrar electoralmente en un fango que tampoco tiene músculo electoral, porque si al menos lo tuviese uno le encontraría lógica. No, ellos simplemente lo están haciendo para poder mantener y seguir viviendo de la franquicia que es destruir un país. Porque este país simplemente no tiene fondo. Porque este país lo que tiene son riquezas, riquezas, riquezas y más riquezas.
Entonces, seguir medrando en este país es un gran negocio, y entonces medrar bajo la idea del chavismo ha sido una gran oportunidad para esto, medrar bajo el poder hacerlo, robar descaradamente, matar descaradamente con esa pistola tan noble que es el socialismo, ha sido un hermoso negocio. Ahora, Lilian Tintori dijo que el pobre Leopoldo desde la cárcel escribió un libro, pero ¿cómo? ¿No era que estaba incomunicado, sin lápiz, sin papel? ¿Cómo lo escribió? Bueno, el libro pudiese escribirlo, lo que resulta extraño es cómo salió ella en estado, pero eso es parte del chiste. De lo bueno, que eso es lo que me estaba reservando. Del chiste de lo que han convertido a Venezuela. Ay, me denuncian, me están torturando, ay, salí en estado. Es el chiste al que han ridiculizado a Venezuela. Y lo han hecho de una manera muy bien organizada, porque es un compás perfecto, es un compás perfecto. Pues sucede eso y sucede el narcosobrino, sucede Luis Ortega, la principal, una arma de genocidio que sucedió en Venezuela, resulta que va a La Haya a decirle genocida a su camarada. ¿Y el general Vivas? Ahí está, abandonado, torturado, sometido al propio desprecio que hace el socialismo. Pues el general Vivas identificó el problema y el problema real, Cuba, Castro, comunismo, y entonces eso se paga. Noel, se nos voló la hora, pero te convocamos, Dios mediante, para la próxima semana y bueno, ojalá pronto podamos ir a Venezuela a darte un gran abrazo. Ojalá pronto podamos darnos un gran abrazo en libertad, en una Venezuela que marque su camino hacia el futuro. Gracias, Noel. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.